Variantes de la lengua según la evolución histórica. Las lenguas cambian a lo largo de la historia. Los textos escritos permiten saber cómo era el español de épocas anteriores. Variedades diacrónicas. Las lenguas nacen, crecen, se reproducen y en algunos casos acaban desapareciendo. Este proceso explica las variedades que una lengua puede presentar en el discurrir de los años. Variedades diacrónicas. Las variantes que ha ido sufriendo la lengua a lo largo de la historia. En primer lugar, debemos referirnos al origen. Nuestro idioma es una lengua romance. Fíjate en el siguiente organigrama. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, en la península se hablaba una evolución del latín clásico. Después de la desaparición del imperio, fue invadida por los visigodos, quienes mantenían su lengua. Esta nunca llegó a convertirse en la de comunicación general, pero sí dejó rastros. El año 711, la península es invadida por los árabes. Poseían una lengua muy prestigiosa y fue adoptada en muchas zonas. Los pueblos no conquistados se redujeron a una zona en el norte. En las zonas bajo dominio islámico, la lengua fue el árabe, aunque algunas comunidades mantuvieron un dialecto denominado mozárabe. Más tarde, los reinos cristianos del norte fueron organizándose y reconquistando territorios. Hacia el final de la Edad Media, la situación ha cambiado. El gallego se ha escindido en gallego y portugués, como consecuencia del origen Reino de Portugal. El castellano se ha extendido hacia el sur, además de imponerse en Canarias. Las lenguas leonesa y aragonesa han frenado su evolución y diferenciación, siendo absorbidas por el castellano, que las deja convertidas en dialectos. El catalán es otra lengua, junto con el portugués, que resiste el empuje castellano. No solo resiste, sino que se extenderá por nuevos territorios. El árabe ve reducido su espacio lingüístico al ir perdiendo territorios. Mención aparte merece el vasco. Existía ya antes de la implantación del latín y consigue permanecer durante toda la Edad Media y hasta la actualidad. Cuando termina la Edad Media y comienza el Renacimiento, solo existen dos estados, Portugal y España. En Portugal la lengua hablada será el portugués. En España se hablarán las lenguas actuales, catalán, vasco, gallego y castellano. Desde el siglo XVI hay una imposición del castellano como lengua de España. Este proceso culminará en el siglo XVIII, con la imposición del uso exclusivo del castellano en la enseñanza, así como con la regularización del idioma llevada a cabo por la Real Academia de la Lengua. Las variedades diatópicas. Las lenguas entran en contacto frecuentemente y cuando esto se produce, se desarrollan algunos fenómenos interesantes. Bilingüismo. Situación de un individuo o de una población que emplea dos lenguas sin especial aptitud hacia una u otra. Diglosia. Utilización habitual de dos lenguas o dos variedades de una lengua con intenciones diferentes o en situaciones sociales diversas. El contacto entre lenguas de un mismo país, región o territorio puede traer una serie de consecuencias lingüísticas importantes, como la alternancia de códigos, que es el paso de una lengua a otra por parte del hablante según la situación de comunicación o la intención que demuestre. Apaguemos la luz, darling. Hasta mañana. Sepweb. Corderito atrás de otro. Ya pasó. Julio Cortázar. Creación de nuevas lenguas. El contacto entre lenguas de un determinado territorio provoca el nacimiento de una nueva lengua. Puede ser de dos tipos. Lengua pidgin, código lingüístico creado para la comunicación de dos o más grupos de hablantes que poseen sus propias lenguas maternas, o criollo, consecuencia del desarrollo de una lengua pidgin, que al evolucionar se convierte en una lengua estable y acaba convirtiéndose en lengua materna de una determinada comunidad. La situación lingüística actual del español. El asturleonés se habla en Asturias Norte y León, el navarro-aragonés en el norte de Huesca, el judeo-español en las comunidades sefardíes, el murciano en la región de Murcia, el extremeño en Extremadura, el andaluz en Andalucía, el canario en las Islas Canarias y por último está el español de América. Entre los diferentes dialectos del español está el leonés, que se habla en una extensión muy reducida, León y Zamora. Sus rasgos lingüísticos distintivos son la conservación de la F inicial latina, fillu en vez de hijo. PL, CL y FL se transforman en CH, plovere, chover, en lugar de llover. Conservación de MB, yombu, en lugar de lomo. Diptongación de E-O en ye, we, erat, yera, en vez de era. Cierre de la O final, yobu, en vez de lobo. Conservación de ei, oi, ou,
queiso, oteiro, cousa. Empleo mayoritario de in, ina. Hombrín, cocina. Empleo sistemático del pasado simple en vez del compuesto. Marchó al campo. Empleo sistemático de los pronombres enclíticos. Estropeástelo. El aragonés. Procede del antiguo romance navarro-aragonés. Redujo su extensión y uso ante el castellano. Sus rasgos lingüísticos son los siguientes. Conservación de la F inicial latina. Ferradura en lugar de herradura. Conservación de PL, FL y FL, iniciales. Plen en vez de lleno. Conservación de la L donde el castellano pronuncia J. Hoyos en vez de ojos. Tendencia al apócope. Fuent en vez de fuente. Conservación de consonantes sordas latinas. P, T, C. Lupo en lugar de lobo. Las tres siguientes modalidades son la judeo-española, hablada por las comunidades de judíos sefraditas distribuidos por el mundo. En la actualidad es hablada aproximadamente por 1 millón de personas en Israel, Turquía y Nueva York. El extremeño. Habla de tránsito porque reúne caracteres propios del dialecto leonés y del andaluz. Y por último el murciano. Habla de tránsito que comparte rasgos con el catalán de Valencia y con el andaluz. Finalmente está la modalidad lingüística andaluza. De todas las modalidades del español, el andaluz es la única variedad que puede considerarse en propiedad como una modalidad dialectal innovadora, de origen no directamente latino. Sus rasgos característicos en los 3 niveles del lenguaje son: en el vocalismo se distinguen 2 zonas, el andaluz occidental y el oriental. En el consonatismo, la aspiración de la H procedente de la F inicial latina, ceceo y seseo, el cual es considerado el principal rasgo de diferenciación entre la modalidad castellana y la andaluza. Yeísmo, el fenómeno inmensamente extendido no solo en Andalucía, sino en todo el ámbito del español. Reglamiento del fonema CH, muchacho. Neutralización de líquidas implosivas, hercielo, arcarde. Caída de oclusivas sonoras intervocálicas, miaja, graná. Aspiración de la S final, losotro o intermedia, peeta, mimo. Apócope de la D final, verdad. Morfosintaxis. Cambios de género. Erchinche. Tendencia a la desaparición de vosotros. Uso de ustedes con doble valor de tratamiento de confianza y de respeto. Paralelamente se sustituye os por se. ¿Ya se vais? En léxico. Conserva arcaísmos y abundan los arabismos. Palabras de origen medieval, gitanismos y vocablos mozárabes. El léxico que utiliza cada hablante depende más de las distintas variables situacionales que de cuestiones diatópicas. Cuando se trata de actividades comunes en distintos puntos geográficos, varía enormemente al comparar 2 localidades distantes en pocos kilómetros. Los rasgos caracterizadores se localizan casi exclusivamente en el nivel fónico. El canario. Variedad lingüística vinculada a la andaluza, puesto que cuando se conquistó el archipiélago se repobló con personas venidas fundamentalmente de Andalucía. Sus rasgos principales son la aspiración de la H inicial y de la S final de sílaba, el yeísmo, el seseo generalizado, la confusión de R y L al final de sílaba, la tendencia a la aspiración de la R delante de N, etno por eterno, pronunciación de la CH como Y, el empleo frecuente del pronombre ustedes para la segunda persona del plural, pretérito perfecto simple en lugar del compuesto, ¿me oíste? Por me has oído. Variedades diafásicas. Las variedades diafásicas se refieren a los usos lingüísticos exigidos por cada situación, en la que el hablante o bien mide el alcance de sus palabras, como en la entrevista, un concurso o una conferencia, o bien hace un uso relajado y espontáneo del lenguaje, como ocurre al hablar con la familia o con los amigos. Las situaciones del primer grupo pertenecerían a un registro formal, mientras que las del segundo pertenecerían a un registro informal o coloquial. Los límites entre ambos registros no son tajantes, por lo que se pueden hablar de situaciones intermedias. El lenguaje coloquial. Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje en el contexto informal, familiar y distendido. Por extensión, el lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. Podemos decir que es la variedad situacional más utilizada de la lengua y se caracteriza, en general, por ser espontánea, relajada y expresiva, aunque respeta la norma, comete algunas incorrecciones. Características generales. Oralidad.
El hecho de ser una variedad de comunicación oral hace que sea un lenguaje más relajado y permisivo. Espontaneidad e imprecisión hace que en esta variedad del lenguaje se utilice un código poco elaborado en el que aparezcan impropiedades y una pronunciación relajada. Expresividad. Predomina la función expresiva, hecho que implica el uso de palabras y enunciados que tienen bastante carga expresiva, efectiva o emotiva. Contacto con el emisor. En este tipo de lenguaje se mantiene y se estimula el contacto con el receptor. El lenguaje formal. Este tipo de lenguaje es el que se utiliza en situaciones que son más serias y formales y donde los hablantes generalmente tienen una relación lejana, por ejemplo doctor-paciente, jefe-empleado, etc. Este lenguaje no lo utilizamos diariamente, sino que en ciertas oportunidades. Características del lenguaje formal. Correcta pronunciación. Adecuado y variado vocabulario. Utilización de oraciones o frases bien construidas. No se usan las muletillas, vulgarismos o modismos. Discurso fluido y continuo. Se utilizan frases u oraciones más largas. No hay evidente repetición de palabras. No es redundante. Se entrega la información de una sola vez. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. No hay emisiones de frases completas. Jergas y argot. Los miembros de ciertos grupos profesionales o los aficionados a determinados temas emplean a menudo unas variantes lingüísticas para comunicarse entre ellos, que son difícilmente comprensibles para todos aquellos que no compartan esa profesión o afición. Esas variedades especiales es lo que se denomina jerga. Por ejemplo, jerga profesional de los médicos, de los abogados, de los aficionados a los toros, etc. Con el término argot nos solemos referir a las jergas específicas que emplean los miembros de algunos grupos marginales y que tienen la finalidad de no ser entendida por todo aquel que no pertenezca al grupo. Por ejemplo, el argot carcelario, del mundo de la droga, de la delincuencia, etc. Variantes de la lengua según el nivel cultural de sus usuarios. Dado que la cultura está íntimamente ligada al conocimiento que los usuarios tienen de la lengua, existen variantes lingüísticas que dependen del nivel cultural de sus usuarios. La sociolingüística se ocupa de su estudio. Las variedades diastrácticas hacen referencia a las diferencias de expresión observadas en los hablantes pertenecientes a distintos niveles culturales. En los estudios de sociolingüística se suelen establecer varios estratos: culto, medio, popular. Los límites entre ellos nunca pueden ser claros y precisos. No solo el nivel cultural del hablante determina la modalidad de uso del lenguaje, también puede venir determinada por otros factores sociológicos como la edad y el sexo, así como por la situación comunicativa. Un hablante culto tendrá la capacidad suficiente para adaptarse a las diferentes situaciones en que se emite su mensaje. El nivel vulgar, vulgarismos. Llamamos vulgarismo a un uso de la lengua producido por el deficiente conocimiento de las normas que regulan su utilización. Algunas incorrecciones están tan extendidas que no se restringen a un ámbito puramente vulgar. Entre los más habituales podemos citar los vulgarismos fónicos, que forman parte de él, metátesis o cambio de posición de los fonemas, como por ejemplo crocreta, rabiel. También está la vacilación en la pronunciación de las vocales no acentuadas, tiniente. Después, la tendencia a la reducción de los diptongos, concencia, pacencia, formación de diptongos con dos vocales en hiato, Joaquín. También está la dicción a principio de palabra de fonemas vocálicos, a radio, a moto, a foto. Y también, por último, la pérdida de consonantes intervocálicas como N o R, quies, paece. Los vulgarismos morfosintácticos. Forman parte de ellos el empleo del género incorrecto, las alfileres, el afoto. También están las desviaciones morfológicas de los tiempos verbales, como tuvistes, predecido, andó. También está el abandono de la construcción sintáctica exigida, olvidando la coherencia gramatical. Yo me parece que sí. También están las concordancias incorrectas, como el empleo del verbo impersonal haber concertando con el complemento directo. Había muchos coches en la calle. También está la anteposición de los pronombres me y te en oraciones como me se ha perdido un libro, te se ha caído.
También está la utilización del laísmo o loísmo y leísmo. La dije que viniera, lo di un puñetazo, el libro le puse sobre la mesa. Y por último, uso del dequeísmo, tendencia a anteponer la preposición de a las subordinadas sustantivas introducidas por que. Por ejemplo, me dijo de que vendría, resulta de que no tenía el trabajo. Y por último, vulgarismos lexicosemánticos, que forman parte de ellos el empleo de palabras con un significado impropio, como por ejemplo, me aprendió a conducir. También está la presencia de arcaísmos, nai de mesmo. También forma parte el uso de la etimología popular. Una palabra que no se entiende muy bien se la relaciona con otra que sí se conoce, como por ejemplo, dolores asiáticos por dolores ciáticos o naranjas mandarinas por mandarinas. Y por último, el uso de palabras tahues, que significa atacos e insultos, o sustituciones eufemísticas, como por ejemplo, coño, córcholis, ostras. Para finalizar ya, conviene tener en cuenta que hay rasgos dialectales, propios de una zona geográfica, que no tienen que ser considerados vulgarismos, como por ejemplo la aspiración de la S final de palabra o de sílaba en Andalucía e Hispanoamérica.